Asignatura: Edificación. Tema 3: Cimentaciones y excavaciones. Subtema 3.1: Suelo, trabajos de campo y pruebas de laboratorio. Contenido: Introducción. Etapa de exploración. Clasificación de suelos. Determinación de las propiedades del suelo en el laboratorio. Interpretación y análisis. Mejoramiento de suelos. Caso de estudio. Proyecto Mítica. Conclusión capitular. Bibliografía. Introducción. El estudio de la mecánica y dinámica del suelo es fundamental en la construcción debido a que la estabilidad y resistencia de las estructuras dependen en gran manera de la calidad del suelo. Comprender las características del suelo permite optimizar recursos y crear edificaciones más seguras y eficientes. Etapa de exploración. La exploración de suelos recopila información detallada sobre las características del suelo y nos permite identificar las condiciones geotécnicas del sitio. El plan para la exploración considera lo siguiente: tipo de edificación, características del proyecto, naturaleza geológica, profundidad, objetivos de los datos de la exploración y el muestreo. Revisión de antecedentes. Consiste en la recopilación de información de dependencias u organismos que hayan desarrollado estudios previos. La información para consultar durante los estudios preliminares son estudios topográficos, de geología, geotecnia, hidrogeología e hidrología, datos meteorológicos, estudios sísmicos, así como información de minas y carreteras colindantes. Reconocimiento del campo. Durante la inspección visual del sitio se recopila información clave sobre el terreno y su entorno, esencial para entender su contexto geotécnico antes de estudios detallados. Reconocimiento del sitio. El reconocimiento debe proporcionar información sobre accesibilidad, recursos disponibles, entorno geológico, suelos superficiales, geomorfología, erosión, drenaje y composición del suelo. En la fase de investigación preliminar se recopila información clave del sitio. Esto incluye la revisión de datos existentes, análisis de fotografías aéreas para identificar características del terreno, un recorrido de campo para observaciones directas y documentación fotográfica detallada. En la fase de investigación de detalle se realizan actividades especializadas para entender mejor las condiciones del sitio. Esto incluye levantamiento geológico para identificar estructuras del terreno, exploración geofísica para evaluar el subsuelo sin excavación, y muestreos y pruebas de campo para obtener datos directos. Clasificación de suelos. La clasificación proporciona información esencial sobre las propiedades y el comportamiento del suelo. Algunas razones importantes para clasificar los suelos son: diseño de cimentaciones, estabilidad de taludes, selección de materiales de construcción y gestión de riesgos geotécnicos. Clasificación SUX. El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, desarrollado por Arthur Casagrande en 1942, permite la agrupación de propiedades mecánicas e hidráulicas de los suelos. El método SUX permite una clasificación estandarizada, facilitando la comunicación entre ingenieros. Como muestra la figura, considera aspectos claves como división mayor, símbolo, nombres típicos y criterios de laboratorio, siendo la parte superior de la tabla enfocada en los suelos de características gruesas. Continuando con la imagen anterior, en la parte inferior se enfoca en los suelos de partículas finas. Incluye la misma tabla una gráfica de carta de plasticidad. Es importante mencionar que el ingeniero supervisor garantizará que las muestras cumplan con los estándares de calidad y compilará los datos de los sondeos, completando los registros de campo con el apoyo y guía de estas tablas. Ensayos de laboratorio. En la siguiente tabla se muestran los ensayos de laboratorio más comunes y la normativa aplicable en cada caso. Para encontrar características particulares de agregados se hace uso de organismos como el ONCE, Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Por ejemplo, para encontrar características como la granulometría, se hace uso de la NMX 496 de la industria del concreto, materiales para terracería, determinación de la composición granular.
Asimismo, para encontrar el límite de consistencia de una muestra, se hace uso de la NMX 493, límites de consistencia de suelos, métodos de ensayo. El Reglamento de Construcción de la Ciudad de México permite hacer uso de entidades como el ASTM, American Society for Testing and Materials, que en español es la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, para la determinación de características del suelo. Para encontrar características como el peso volumétrico, se hace uso de la ASTM D7263, métodos de ensayo estándar para la determinación en laboratorio de la densidad y el peso unitario de muestras de suelo. Para la densidad del suelo, se hace uso de la ASTM D854, métodos de ensayo estándar para la gravedad específica de los sólidos de suelo mediante picnómetro de agua. Y para el contenido del agua, del 11, la NMX 475, determinación del contenido de agua mediante horno. Para la realización de la prueba de corte directo, se ocupa del ASTM la D5607, métodos de ensayo estándar para la realización de pruebas de resistencia al corte directo en laboratorio de especímenes de roca bajo fuerza normal constante. También se utiliza del ASTM la D3080, métodos de ensayo estándar para la prueba de corte directo de suelos en condiciones consolidadas y drenadas. Para la realización de la prueba de compresión triaxial tipo UU y para la tipo CU se utiliza del 11 la NMX 432, de la industria de la construcción geotecnia el ensayo de compresión triaxial. De igual forma, se utiliza la NMX 432 para la correcta ejecución de la prueba triaxial CD. También, para la prueba de consolidación, se hace uso de la norma dada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es la NPRY CAR 403002, ejecución de proyectos de sistema de subdrenaje, que realiza la Secretaría con recursos propios o mediante un contratista de servicios. Zonificaciones geotécnicas, Ciudad de México. El subsuelo de la Ciudad de México se divide en 3 zonas, cada una con características geotécnicas particulares. La zona 1 de lomas está formada por suelos y rocas firmes, pero puede contener depósitos sueltos de arena y cavernas subterráneas. La zona 2 de transición combina estratos de arena y arcilla, con depósitos profundos a menos de 20 metros. Finalmente, la zona 3, lacustre, está compuesta por arcillas altamente compresibles, separadas por capas arenosas con espesores que pueden superar los 50 metros. Determinación de las propiedades del suelo en el laboratorio. En esta fase se realizan estudios geológicos y de mecánica de suelos para confirmar investigaciones preliminares y recopilar información necesaria para las siguientes actividades. Evaluar la capacidad de carga, identificar riesgos geotécnicos, proporcionar datos para el diseño de cimentaciones. Métodos de exploración. Son útiles para determinar con precisión las condiciones geotécnicas locales y desarrollar un modelo confiable para el diseño y evaluación de cimentaciones. Métodos directos. Se incorpora información oficial y se utilizan diversos métodos geofísicos para determinar propiedades eléctricas, sísmicas y otras características del suelo. Para el método de fotogeología se utiliza la PRY-CAR 100301, ejecución de estudios geológicos. Y para el método de levantamientos geológicos superficiales se utiliza la PRY-CAR 100302, fotogeología y levantamientos geológicos. Para la ejecución de métodos geofísicos como el sísmico, eléctrico, electromagnético, gravimétrico, se utiliza la PRY-CAR 0102004, exploración indirecta del suelo. Para los métodos eléctricos, que es el método de resistividad, método de caídas de potencial, se utiliza la NMX perteneciente al ANSE, la 212. Resistencia, resistividad y conductividad eléctricas, métodos de prueba. Asimismo, para las pruebas geosísmicas como reflexión y refracción, se utiliza de la PRY-CAR 0102004, exploración indirecta del subsuelo. Métodos indirectos. Los métodos indirectos de exploración permiten evaluar las condiciones geológicas y geotécnicas del sitio mediante observación y recolección de muestras. Para el método
Pozos a cielo abierto. Se utiliza del 11 la normatividad 430. Sondeos de pozo a cielo abierto. Para el método de perforación con pala posteadora y barrenas helicoidales se utiliza del 11 la normativa 431. Toma de muestra alterada e inalterada. Métodos de muestreo. Asimismo, para sondeos de penetración estándar se utiliza del 11 la 431. De igual manera, para el método de muestreo inalterado con tubo Shelby, hacemos uso de la normativa 431 del 11, toma de muestra alterada e inalterada. La NMX 431 del 11 será utilizada también para los métodos de prueba de sondeo de cono eléctrico, así como para el sondeo de cono dinámico. Métodos indirectos. La siguiente tabla resume métodos de perforación y muestreo para suelos en distintas condiciones respecto al nivel freático. Clasificados según su aplicabilidad en diversas condiciones, teniendo como parámetro el tipo de suelo, se seleccionará el método en la tabla dependiendo el color y la letra asignada respecto a lo que necesite realizar, ya sea método de perforación, sondeo de exploración o sondeos inalterados. La tabla de la izquierda es continuación directa de la tabla anterior. Los colores son representaciones directas de las pruebas aquí mostradas, junto con su significado de cada letra. Requisitos mínimos de exploración. No se harán las mismas exploraciones para toda edificación. Estas se ajustarán al tipo de construcción y zona, según el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México. Por ejemplo, se harán particulares para construcciones ligeras o medianas, de poca extensión y con excavaciones someras, las cuales deben cumplir con los siguientes parámetros. Un peso unitario medio de la estructura menor o igual a 4 toneladas metro cuadrado. Un perímetro de construcción menor o igual a 80 metros para zona 1 y zona 2, o un perímetro menor o igual a 120 metros para la zona 3, y una profundidad de desplante menor o igual a 2.5 metros. De igual forma, se realizarán exploraciones particulares para construcciones pesadas o con excavaciones profundas. Esto teniendo como parámetros que el peso unitario de la estructura sea mayor a 4 toneladas sobre metro cuadrado, que el perímetro de la construcción sea mayor a 80 metros para zona 1 y zona 2, y mayor a 120 metros para zona 3, así como la profundidad de desplante mayor a 2.5 metros. La correcta ejecución de los métodos de exploración revelará información esencial para realizar los cálculos pertinentes, así como la identificación de fracturas, ya sea para el mejoramiento de suelos o para el diseño de cimentaciones, esto respetando la normativa vigente y aplicable al lugar. Interpretación y análisis. El Gobierno de la Ciudad de México establece que todo estudio o diseño geotécnico debe ser documentado en un informe comprensivo, el cual debe incluir una memoria de diseño detallada con información suficiente para garantizar una verificación clara y precisa. Informe geotécnico. El Reglamento de Construcción de la Ciudad de México establece que se deberá presentar el informe geotécnico con por lo menos los siguientes temas: introducción, condiciones geotécnicas del sitio, análisis y diseño geotécnico de la cimentación, revisión de acuerdo con las normas técnicas complementarias en el apartado de cimentaciones, definición del procedimiento de construcción, especificación del seguimiento requerido durante la construcción y vida útil de la misma, conclusiones y recomendaciones, referencias, anexos. Memoria de diseño geotécnico. El Reglamento de Construcción de la Ciudad de México establece que por lo menos para la memoria de diseño se deberán cubrir los siguientes rubros: datos de entrada para el análisis y diseño, métodos de análisis, resultados y anexos. Mejoramiento de suelos. Son procedimientos realizados en terrenos formados por suelos de características pobres y con propiedades mecánicas no aptas para cumplir con los requisitos de resistencia, deformación o estabilidad necesarios para dar soporte adecuado a una edificación. Sustitución. Este método consiste en la sustitución del suelo indeseable por otro con mejores características. Aplicable para profundidades de más o menos 5 a 10 metros. Para arcillas muy blandas o orgánicas o turba, arcillas medianas, limos y limos arcillosos, así como para algunos tipos de gravas y arenas. Compactación dinámica.
Consiste en elevar una masa y dejarla caer sobre el suelo generando ondas que lo densifiquen a cierta profundidad. Aplicable para suelos no mayores a 15 metros, esto para limos arenosos, arenas y gravas y cantos. Vibrocompactación. Este método consiste en insertar un vibrador cilíndrico horizontal en el suelo con una grúa. Alternativamente, se pueden formar columnas de grava mediante perforaciones y compactarlas con el vibrador. Esto aplica para profundidades mayores, incluso a 20 metros, pero solamente para suelos de arena y grava. Precarga. Consiste en la aplicación de una carga igual o mayor a la definitiva para acelerar el asentamiento del suelo. Si se utiliza suelo o roca como precarga, el material debe provenir de bancos autorizados y una vez retirado debe ser dispuesto en sitios autorizados. Congelación de suelos. Este método consiste en congelar la masa del suelo mediante una red de tuberías por donde circula salmuera o nitrógeno líquido. Este método se emplea en tunelización y muros de contención y requiere que el suelo esté completamente saturado. Inyecciones. Este método consiste en la inyección de algún material o aditivo, las cuales pueden ser mediante gravedad o presión. Se pueden usar para mejorar suelos granulares, rocas y cavidades. Caso de estudio: Proyecto Mítica. Ubicación: Ciudad de México, en la Delegación Benito Juárez. Avenida Real del Mayorazgo, número 130, Colonia Joco. Este proyecto se desarrolló en dos fases. La primera fase abarca la torre residencial, la torre de oficinas M, ubicada sobre Churubusco, un centro comercial y un conjunto de consultorios, con una conclusión en el 2019. La fase 2 contempla un área comercial y oficinas en el predio, con una conclusión en el 2021. Proyecto Mítica, por cuestiones de impacto urbano, sufrió modificaciones, quedando la construcción tal como se muestra en esta figura. Ubicación geotécnica. El proyecto se ubica en la zona geotécnica de transición, denominada Zona 2, la cual forma una franja entre los suelos lacustres y las sierras que rodean a la Ciudad de México. Exploración geológica y geotécnica. De acuerdo con Ramírez, los métodos de exploración que se utilizaron dependían de cada fase de construcción. Para la fase 1 se utilizó un método de penetración estándar, muestreadores tipo Shelby, piezómetro abierto tipo Casagrande y la instalación de un pozo de observación. Para conocer las características de la fase 2, se utilizó la combinación del procedimiento de penetración estándar con el empleo de barril rotatorio NX. Toma de decisión, proceso constructivo. Con base en la información recolectada para este proyecto, se utilizaron diversos métodos de excavación y construcción, esto dependiendo para cada fase. En la fase 1 se realizó el diseño y procedimiento constructivo con muro Milán en la zona perimetral del lugar. Posteriormente se procedió con la ejecución de la excavación a cielo abierto y anclajes. Para la fase 2 se optó por el método top-down, esto siendo decidido de acuerdo con las solicitudes no directamente relacionadas al proceso constructivo, sino a requerimientos del cliente. Conclusión capitular. El conocimiento de normativas, reglamentos y técnicas es esencial para los profesionales de la ingeniería civil, asegurando la estabilidad y seguridad en las construcciones. Un ingeniero civil debe anticipar y gestionar riesgos para prevenir fallos estructurales. Este conocimiento técnico y normativo promueve prácticas seguras y sostenibles, garantizando la durabilidad de las estructuras y la seguridad pública, lo que representa una responsabilidad profesional clave. El presente trabajo fue desarrollado por académicos y alumnos adscritos al Departamento de Construcción de la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería,
con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Por mi raza, hablará el espíritu, Facultad de Ingeniería, UNAM.